Ser podcast. Nadie le ha sacado jamás más partido a un teclado estilo Casiotone. Y si usted no escuchó o bailó un tema como este en 1987, es que o vivía muy lejos de nuestro país, o no había nacido, o no dice la verdad. Una noche más te espero en el portal. A finales de los 80, Un pingüino en mi ascensor sonaba en las discotecas, en las verbenas y en todas las radios de nuestro país con temas de su primer disco como este. Esta otra canción. ¿Cuántas veces te he pedido, nena? Ven conmigo esta noche a la verbena. Y tú te acabas tranquila tu caña y me dices que soy una hortera, que ya no sé. ¿Dónde estaba aquel éxito? Fernando Neira. El fenómeno de Un pingüino en mi ascensor puede que merezca un análisis más sociológico que exclusivamente musical. Estamos en la segunda mitad de los años 80. Ya no es esa España tan feliz, tan alegre y tan descocada como en los años de la transición. Hemos entrado en la Comunidad Económica Europea, la inflación está desbocada y aparece un grupo de músicos que apelan al hedonismo, al escapismo. Desde luego está el pingüino, pero también, acordémonos, Inhumanos, Los Refrescos, Aquí no hay playa. Está en ese contexto todo lo que sucede en torno a los ascensores y los pingüinos. Y después, un poco más tarde, le volveríamos a escuchar con otros temas. Ya no me preocupa la postura en que duermo cada noche una aventura. Ya no me amuermo, todo mi tiempo es para la arqueología, es mi ilusión. Y si en 2004 ironizaba sobre realidades de las que todo el mundo habla y está absolutamente convencido todavía hoy. Todo el mundo presume de un primo que fue campeón de Castilla. Yo presumo de que a veces me arrimo y te rozo la rodilla. Pero intuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar un mueble de Ikea. Algo más de 20 años después lo ha vuelto a hacer, viralizando en redes, esto con lo que seguro que van a estar también de acuerdo. Si quiero ver en el YouTube algún capítulo de V, me tengo que esperar un rato, porque siempre me sale el anuncio de Antonio Lobato. Antonio Lobato. Si busco... Detrás de Un pingüino en mi ascensor, Mario Gil y él, el músico más divertido, el abogado que nunca se tuvo mucha fe y un publicitario de primera, José Luis Moro, músico y director general creativo y socio fundador de Pingüino Torreblanca. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, pues oye, encantado de estar aquí. ¿Tú sabes que todo surgió porque todos estábamos ya que no podíamos más con Antonio Lobato? Eres el responsable. Bueno, en fin, no he sido más que un portavoz de un sentimiento común. Lo has puesto para que lo pudiéramos compartir. Mira, estaba escuchando las canciones del inicio y es muy difícil escuchar esas canciones ochenteras y no sentir ahí como un pellizco de nostalgia. Las canciones nunca se acaban de olvidar cuando inevitablemente te llevan a un momento de la vida en que has sido feliz. Hombre, a mí hay una cosa que me dicen mucho en los conciertos ahora que me hace mucha ilusión y es: me recuerdas a la mejor época de mi vida. Y esto es muy bonito y es verdad que cuando tú has vivido eso con 16, 18 años, pues una época muy especial, ¿no? Y la música asociada a esa época pues la tienes muy dentro, ¿no? ¿Y para ti también fue la mejor época de tu vida? Bueno, yo tengo un amigo que dice los 80 debieron ser la leche porque no me acuerdo de nada y yo suscribo bastante eso, la verdad, ¿no? Yo he seguido disfrutando el resto de mi vida. Pero fuiste feliz, ¿te gustó aquella época? Sí, fue muy divertida, la verdad es que, hombre, para mí fue como una especie de sueño, ¿no? Yo nunca pensé que iba a poder dedicarme profesionalmente a eso que yo empecé a hacer porque me gustaban mucho grupos como Alaska y los Pegamoides o los Nikis y me lo pasé muy bien esos años. Luego ya me di cuenta que iba a ser difícil vivir de aquello y me reciclé a otra cosa. Pero... ¿Has escuchado antes a Fernando Neira la reflexión que hacía no solo de Pingüinos, sino de toda, estás de acuerdo con lo que dices, sino de toda la música de ese momento? Sí, bueno, mira, ahora hay una exposición que está haciendo la SGAE de la movida en la Sociedad de Autores y nos han metido a nosotros, que yo digo, si nosotros somos la decadencia de la movida, no somos realmente la movida, ¿no? Y yo pienso un poco eso, ¿no? Llegó un momento en el que los que éramos hijos de aquellas bandas, pues también quisimos hacer nuestras cosas, pero ya se nos recibió de una forma distinta, sobre todo en las radios alternativas, ¿no? ¿Cómo se recibió?
Pues mira, acabo de sacar un libro por los 40 años de Un pingüino en mi ascensor que se llama 40 años sin encajar muy bien en ningún sitio, porque teníamos un poco la teoría de que tenemos un fan que dice erais demasiado pijos para los indies y demasiado indies para los pijos. Entonces en las radios alternativas, no, esto es muy pijo. Y en las demasiado comerciales, hombre, pues sonamos mucho en 40 y tal, pero no lo petamos, ¿no? Entonces estabais en un punto bisagra. Estábamos ahí en medio de ningún lado. ¿Qué fue o cómo fue todo y qué fue antes? ¿El abogado, el músico, el publicista? ¿Se pueden ordenar estos tres? Sí, totalmente. A ver, lo primero fue el músico. Yo empecé a hacer canciones, empecé cambiando la letra de las canciones con 13 años y luego cuando tuve que decidir a qué me dedicaba, pues decidí que el derecho era una cosa que me iba a servir, iba a ser práctica. Y a mitad de la carrera de repente surgió la oportunidad de grabar un disco. Y entonces acabé la carrera, pero me dediqué unos años a la música y luego ya en el año 92 decidí que aquello no me iba a dar para siempre y probé suerte en publicidad y me fue bien. ¿Cómo era eso de cambiar las letras? O sea, ¿cogías canciones de otros y te inventabas pues tu letra? Sí, empecé a hacerlo con canciones de misa. Y les ponía otra. Bueno, y es que tampoco era yo tocaba el piano pero fatal, yo era muy mal músico, suspendí primero de solfeo y entonces bueno, pues sí, hubo el arranque fue en el año 79 con 13 años cuando salió el bonobús en Madrid. Sí. Me entró una obsesión con el bonobús, entonces empecé a cambiar letras de canciones para hablar del bonobús, pues yo que sé, la de Betty mi ciego, de si todo el mundo tuviera un bonobús, pues yo cantaba con bonobús o bulebús. Pero ahí había el germen de un publicista ya. Sí, no sé, no te sé explicar esa especie de... es un poco extraño, pero bueno, un poco conceptual, siempre he sido un poco conceptual en eso. Pero en el caso lo fuerte tuyo son las letras más que la música. Sí, yo me considero un contador de historias y la música es un vehículo, sí, las letras. De hecho, este libro del que te hablo es una recopilación de las letras de todos estos años, sí. ¿Y derecho por imposición familiar? No, fue una decisión, bueno, a mí me gustaba mucho la historia, pero bueno, pues me entró un acceso de pragmatismo, decidí que la historia va a ser difícil vivir, voy a estudiar derecho que sirve para todo, ¿no? Y bueno, me dio cierta pedantería a la hora de hablar y tal, pero no recuerdo nada de lo que estudié. ¿Y en casa qué te dijeron cuando dijiste que te querías dedicar a la música? Bueno, fue gracioso porque yo ya había empezado derecho, entonces convencí a mi padre de que me regalara un teclado portátil. Y me acuerdo del día que me lo compró, me dijo, bueno, te regalo esto porque me he dado cuenta que para ti la música no es más que un hobby. Y como 6 meses después estaba buscando la forma de grabar un disco. Así que, entiendo en qué momento le regalé el teclado al niño. Y luego me echaron, yo soy hermano mayor de 7 hermanos y mis padres hubo un día que me dijeron, te tienes que ir de casa porque estás dando un ejemplo nefasto a tus hermanos, piensan que la vida es como la tuya, que todos los fines de semana te vas por ahí, ganas pasta, tal, así que vete. Y desde el cariño, pero me tuve que ir. Independízate. Me tuve que independizar. ¿Y alguno de tus hermanos siguió tu mal ejemplo? No. Bueno, tienen actividades creativas, pues mi hermana es una fotógrafa reputada, pero mucho más serios que yo. Son más rectos, son más. Mira, si escuchamos, por ejemplo, un anuncio como este, a lo mejor encontramos alguna clave que explique qué demonios puede hacer un pingüino metido en un ascensor. En tu tienda Pingüín Esmeralda está la moda que pega. Medias que pegan. Jerseys y jerseys que pegan. Y lanas. Solo en tu tienda Pingüín Esmeralda la moda que pega y pega. ¿De dónde surge eso de un pingüino en mi ascensor? De todos los animales que uno puede ver en un ascensor, ¿por qué un pingüino? Pues mira, esto que acabas, que por cierto este anuncio no es mío, lo quiero aclarar para que nadie se... el primer nombre que yo me puse, yo tenía una obsesión, yo me quiero dedicar a la música, pero no quiero llamarme José Luis Moro, porque en aquella época eso sonaba a cantautor y a mí me parecía lo peor, los cantautores en aquella época, luego con el tiempo los he respetado más, pero en aquel momento yo decidí que tenía que tener un nombre que no se supiera muy bien lo que era, ¿no? Y el primer nombre fue El Pingüino Esmeralda, precisamente porque yo hacía una versión del jingle de los anuncios de Pingüino Esmeralda. Luego aquello me sonó un poco regular y bueno, no sé por qué un día tuve que decidir sobre la marcha, necesito un nombre porque tenía que mandar una maqueta a una emisora. Y bueno, un pingüino en mi ascensor, ya está. No tiene mucha explicación. ¿Aplicaste las técnicas del marketing a tu promoción musical? No, porque por entonces todavía no me dedicaba a la publicidad. Luego con el tiempo sí interrelacionado las dos actividades, sí. Pero te has quedado con el nombre de Pingüino bien grabado, porque en la agencia de publicidad se llama Pingüino Torreblanca. O sea, tu socio pone el apellido, pero tú pones el pingüino. Sí, porque todo el mundo me conoce como Pingüino al final, o como Pingüi o Pingüino. Entonces, bueno, pues al final es una marca y las marcas valen mucho y he decidido
¿Y tu socio no tiene nombre de animal? Mi socio no tiene nombre de torre de ajedrez. ¿Cuáles eran entonces tus referencias musicales? Bueno, los cantautores me ha quedado claro los que cantautores no. Bueno, quitando a alguien que es Javier Crae, que para mí es ídolo de siempre, ¿no? El gran letrista para mí de la música española. Y luego pues los grupos que empezaron a surgir en Madrid pues a finales de los 70, pues Aviador Dro, Alaska y los Pegamoides, los Nikis, Glutamato y Yeye, un montón de grupos, Siniestro Total, un montón de grupos que me encantaban, que les iba a ver y que yo quería ser como ellos, ¿no? ¿Y que te gustaban sus letras? Lo digo porque tú antes me has dicho, yo soy sobre todo un contador de historias. Me gustaban mucho sus letras. Para mí, por ejemplo, fue un descubrimiento cuando escuché Quiero ser un bote de Colón de Alaska y los Pegamoides, porque claro, yo tenía en la cabeza, yo escuchaba, pues eso, en el año 78, en los 40, eran todo canciones de amor, y de repente descubrí, joder, no soy el único idiota que hace una canción sobre el bonobús. Aquí hay unos tíos que escriben sobre un bote de Colón. Esto es posible y mola, pues nada, maravilloso. Todo, el origen de todo, de meterte en la música, y después incluso yo creo que en la publicidad, hay un punto de lo que quiero es divertirme. Absolutamente, absolutamente. Porque era lo que yo sentía cuando iba a ver a aquellos grupos al Rocola y a los colegios mayores. Yo decía, es que me parece tan divertido subir a ese escenario, provocar a la gente, porque era siempre provocación, ¿no? Salir vestido de nazi, decir lo que fuera, simplemente porque era divertido que la gente se escandalizara, no por ningún tipo de ideología, ¿no? Y yo dije, yo quiero hacer esto, me parece súper divertido. ¿Y hacer publicidad también te parece súper divertido? Hacer publicidad es divertido. Hay una diferencia grande con la música, y es que cuando yo hago música no tengo que gustar a todo el mundo. Y esto mola mucho, porque gustar a todo el mundo es mucho más aburrido. La publicidad, no digo que tenga que gustar a todo el mundo, pero no puede disgustar a nadie. Y esto es más difícil y un pelín más aburrido, pero mola. ¿Y hay clientes que no te entienden a la primera? Que tú les haces una propuesta y dices, ¿viste? Muchísimo, todos los días. Algunos hacen mal, no dándote la razón porque creo que se equivocan, y otros seguramente tengan razón y están viendo que lo que propongo es una insensatez. Pero sí, es difícil. ¿Y tú puedes dejar de trabajar con alguien o para alguien en el caso de que te vayan llevando a un terreno que no es el tuyo? Sí, bueno, lo hemos hecho más de una vez, porque al final, claro, tú eres responsable un poco del trabajo que sale de la agencia y la reputación vive un poco del trabajo que haces. Entonces, si estás haciendo algo en lo que no crees, esto no es bueno para nadie, ¿no? Tiene que haber también ese punto que tú me decías antes. Yo, cuando veía los grupos, me gustaba también el punto divertido, pero de provocación. En la publicidad tiene que haber ese punto de provocación también. En la publicidad es bueno que lo haya, cada día es más difícil porque hay un sometimiento a las redes sociales sobre todo y a la cantidad de gente que se indigna a la mínima. Entonces es muy complicado este equilibrio, ¿no? Pero yo creo que siempre el punto de provocación es maravilloso, ¿no? Porque es una forma de sorprender a la gente, que es lo que tenemos que hacer. En el caso del anuncio de Antonio Lobato, es así, es provocación, que es decir, ya quítenlo por favor del medio. Bueno, eso ya no sé cómo definirlo. El humor y la creatividad son dos factores que unen la trayectoria musical de Pingüino y la publicidad. Este es un anuncio que realizaste en el año 2000 y que seguramente muchos oyentes recordarán. Este es Robert Scott II, quien quiso convertirse en el primer ser humano mayor de 80 años en llegar al Polo Sur al volante del nuevo Galloper. Pero se le adelantaron. Sin embargo, él no se rindió. Decidió que sería el primero en llegar al Polo Sur al volante del nuevo Galloper con su traje de comunión. Pero se le adelantaron. Sin embargo, no se rindió. Decidió que sería el primero en llegar al Polo Sur con su traje de comunión, escuchando a Georgie Dan. La barbacoa, la barbacoa. Pero se le adelantaron. Sin embargo, no se rindió. Decidió que sería el primero en llegar con su traje de comunión, escuchando a Georgie Dan. Con Georgie Dan. Pero una vez más... ¿Otro con Georgie Dan? Muy bien, siga. Un todoterreno japonés con la más alta tecnología por este precio. Muy pronto todo el mundo tendrá un Galloper. Este es uno que seguro que ahora cuando nos estaban oyendo muchísima gente lo ha recordado. Y este otro de una compañía de telefonía móvil jugando con el nombre de la ciudad gaditana de Tarifa. Buenas tardes. Mire, le llamo para ofrecerle una tarifa. ¿Está usted con...? No, tarifa no. Es que no tenía otra palabra ustedes para decir que nada más que tarifa, siempre lo mismo. ¿Pero qué problema tendrá la compañía telefónica para hablar tan más de nosotros? Que si tarifa básica, que si tarifa barata, ¿perdona? Es que si tú buscas tarifa en internet, lo primero que sale son las ofertas de las operadoras.
todas las compañías telefónicas son unas pedazos de máquinas. Importe, tasa, coste. ¿Será por sinónimo? ¿Qué espacio ocupa en tu vida el surrealismo? Porque yo, o sea, recordando el primero con George Dan, o sea, dices esto es surrealista. ¿Qué espacio ocupa? Bueno, mucho. Yo soy súper fan siempre he sido muy fan del surrealismo, de los Monty Python, de un montón de gente que hace pues eso, humor del absurdo. Pues me encanta, es un género que me encanta. ¿Y anuncios como este o ideas como esta salen de una conversación con más gente? ¿A cuál más surrealista? No, fíjate que esta última idea es súper sencilla. En realidad es una palabra que es tarifa, que la utilizan todos los operadores, y hay muchas ideas que están ahí, que se le pueden ocurrir casi a cualquiera, y luego es un poco como las conviertes. La suerte de que Tarifa está en Cádiz y cualquier cosa que diga un gaditano es divertido escucharle, y bueno, se juntaban muchas cosas. Pero... Y luego hay una canción más reciente titulada nada menos Fichar a Punset, de director de marketing de Bimbo, es una carabea que parece el resumen de la lucha por triunfar en la publicidad. Y decidió lanzar tigretones con sabor a sobrasada y fichar para los anuncios a Juan Manuel de Prada. Fue como enviar a Michael Jackson al limbo, fichar a Punset de director de marketing de Bimbo. Pues esto es una cara B. Es una cara B, sí, esto no se ha publicado nunca en disco. Es una maravilla. Es una maravilla total. ¿Cuándo es imposible saberlo hasta que no está en marcha ya el anuncio que va a funcionar o no? ¿O hay algunas claves que ya te dan la idea de que esto va a funcionar? Bueno, hay un arma poderosísima que es la intuición, pero la intuición no es una ciencia exacta, ¿no? Hay muchas veces que dices esta idea va a funcionar sí o sí, pero luego es verdad que dependes de muchas cosas, de cuándo sales, de qué más cosas hay a tu alrededor, de que la producción salga bien, de que los actores... Hay un montón de factores que influyen, pero bueno, hay muchas veces que ves una idea y dices, esta idea es buenísima, ¿no? Y funciona. Y funciona casi siempre que lo sientes, funciona. Y antes me decías que es verdad que ahora hay muchos con las redes sociales, bueno, que es todo, el punto por vocación sobre todo se complica un poco, pero la publicidad de hace 20, 25 años era muy diferente a la de ahora, ¿ha cambiado mucho? Pues por ese lado muchísimo, o sea, al principio de los 2000, por ejemplo... En la época que empezaron todas las .coms, la publicidad era muy muchísimo más gamberra, muchísimo más atrevida, y luego todo esto se ha vuelto muy complicado. De hecho, yo siempre digo una cosa, y es que las marcas han empezado a hacer el bien porque ya no se puede hacer el mal. Y si te fijas, las marcas ahora todo el rato tienen un propósito de salvar a la humanidad, de ser sostenibles, de tal. Y es que lo otro no se puede. Tú no puedes, yo qué sé, no puedes... Yo me acuerdo de uno de los primeros anuncios que le enseñé a mi padre me dijo, ¿pero por qué en tus anuncios siempre muere gente? Y bueno, pues ahora ya no puedes matar gente en los anuncios, es una desgracia. Ya no puedes matar gente en los anuncios. Como frase me parece maravillosa. ¿Habrá gira de pingüinos este verano? Bueno, nosotros nos tomamos con un poco de calma, entonces haremos cositas. Yo me voy de vacaciones, tenemos un único concierto en Marbella, que es lo único que voy a hacer, el 22 de agosto, y luego en otoño regresamos. Pues Pingüino, muchísimas gracias, ha sido un gusto la conversación. Lo mismo digo, muchísimas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.